Vamos a lo que sigue. Hoy es fresco. Mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado, asesinado y descuartizado hace 14 años y aún no tenemos justicia. Muy estimada, muy admirada, muy querida señora Isabel Miranda de Wallace. Yo tengo mucha confianza en que todo lo que yo he construido durante años, la gente lo va a reconocer y va a votar y va a ir a las urnas. Y muchas gracias, señora Wallace, por este gesto y por esta oportunidad. El ejemplo que ella ha puesto respecto de los activistas, de los luchadores sociales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia en ese sentido, no hay ningún dato que nos permita iniciar una carpeta sobre eso. ¿Cuántas voces de Isabel Miranda de Wallace, del propio Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Rosa Isela Rodríguez, todo alrededor de, insistimos, y lo habíamos hablado al inicio de este programa, de lo que fue el México de 2005. Y es un poco, digamos, desempolvar parte de la memoria de esta ciudad y de esta sociedad también. ¿Cómo era 2005? Un mundo sin celulares de alta definición, con celulares que apenas, por ejemplo, tenían unos cuantos píxeles y salían todos ahí borrosos y cuadrados. Evidentemente sin redes sociales, todavía no llegaba ni cerca. Twitter, Facebook apenas empezaba a nacer, poco conocido en este país todavía. Un momento en el cual, digamos, los medios tradicionales se imponían también dentro de la agenda, definitivamente. Una ciudad tapizada también de espectaculares, que era, digamos, la manera en la que prácticamente la publicidad era la más importante, sobre todo en esta ciudad y en las grandes ciudades de este país. En fin, una marcha blanca también en 2005, ¿se acuerdan? Vestidos de blanco por la paz. Un México que no conocía todavía las palabras como centro de exterminio o como crematorios o decenas de muertos, una masacre. Un México antes de todo esto que hemos vivido y que nos ha acostumbrado hace casi 20 años. Y es ahí donde nos sitúa, y es ahí donde empieza y se regresa y se adelanta en el tiempo el periodista Ricardo Rafael para escribir este extraordinario libro en Seix Barral que se llama Fabricación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Cómo estás? Javier, qué honrado estoy de poder compartir contigo tu espacio y esta tarde tu audiencia. Tengo en la cabeza, tú has visitado solamente los murales de la Suprema Corte. Sí. ¿No? El de Cauduro, el de Carbonell, son espectaculares esos murales que narran una época. Sí. Yo tengo la impresión de que el caso Wallace es justamente un mural más de nuestra época. En efecto, arranca en 2005, si me dejas nombrarla, en la época de la Marcha Mexicana. Sí. Ahí empezaba México a abrir sus puertas, los antros de la Ciudad de México se abrían, empezábamos a cambiar de rutinas a nuestros días y en efecto pareciera que ha habido discontinuidades, pero creo que este fresco, este mural nos permite más bien darnos cuenta que somos parte del mismo continuo. Y un poco también eso, desempolvar la memoria, porque llevo varios días leyendo este libro, lo terminé hace un par de días, pero he estado socializando el caso de Hugo Alberto Wallace. Algunos lo tienen más reciente, otros dicen, ¡ay, claro, uno de los espectáculos, ¿no? Claro, el empresario asesinado, claro, Isabel. Sí es un caso icónico de este país. Sí es un caso icónico de lo que significó, digamos, un antes y un después en el tema de dónde tenemos que tener la agenda, por ejemplo, el secuestro, y sobre todo, qué tanto pueden hacer las autoridades, cuánto importa la sociedad civil. Sí es un antes y un después, Ricardo. Sí, a ver, si uno se pasea por la península de Yucatán, te vas a encontrar las estelas mayas, que lo que sirven es para descifrar distintos momentos de aquella civilización. Los casos judiciales son como estelas, ¿no? Son como piedras que permiten analizar una época en todos sus ángulos. Por eso nos fascinan los thrillers, por eso nos encantan las series o películas de juicios. Y yo te diría, a ver, si sumo casos relevantes, yo diría Ayotzinapa,
complicadísimo de narrar, pero es fundamental para entender nuestra época. El caso Cassés, no tengas duda. Y yo creo que entre Ayotzinapa y Cassés está el caso Wallace. Es decir, la ramificación de personajes, de intereses, rebasan a María Isabel Miranda de Wallace, rebasan al presidente Felipe Calderón. No quiere decir que los dejan fuera, simplemente los trascienden para mostrarnos cómo hemos sido en tanto que sociedad frente a la ley, frente a la justicia, o déjame decirlo mejor, frente a la impunidad y a la injusticia, que se muestran muy claramente en este caso. El libro se llama Fabricación y ese es el planteamiento. Es la investigación más importante que se ha hecho alrededor del caso Wallace en este país. Es una investigación que ¿cuántos años te toma, Ricardo? Mira, empezó con una entrevista en diciembre de 2018 con María Isabel Miranda de Wallace y termina hace pocos meses. El libro te llegó a ti el viernes y pues ahora hay que escribirle un epílogo porque al día siguiente de que te llegó el libro falleció el personaje principal de este relato. O no sé si falleció, mira nada más lo que me estoy preguntando. El libro se llama Fabricación y ahora ni siquiera podemos decir con certidumbre que una persona está muerta o está viva. Igual que pasa con Hugo Alberto Wallace. No sabemos si realmente murió o sobrevivió a su muerte, si desapareció o está aparecido en otro lado. Es decir, estamos ante lo que ahora se conoce como una noticia fabricada. En inglés le llaman fake news. Es la época de las noticias fabricadas que creemos tú y yo vivimos a partir de hoy, pero te diría, ya en el 2005 se estaba generando un contexto justamente para fabricar noticias que todas y todos nos creímos. Yo entrevisté a Isabel en 2007 convencido de que estaba ante una heroína de la sociedad. La caída que me he dado en niveles de decepción es proporcional al lugar donde yo la había colocado. Y puedo entender que haya gente que todavía la tenga ahí endiosada y le va a costar trabajo leer este libro o lo va a apartar porque no va a soportar lo que me pasó a mí, darme cuenta de lo equivocado que había estado respecto a este personaje y su discurso. Y bueno, pues la pregunta más importante me la siembra David Bertet, que es dirigente de una organización no gubernamental de derechos humanos canadiense, que es el primero que me dice, aquí están todos estos documentos y el libro de Guadalupe Lizárraga, que además habían trabajado juntos, donde pues se siembran en mi cabeza, ya no en general, en mi cabeza las dudas. Y es que un texto de proceso muy sencillito, donde digo, oiga, pues si esto es cierto, hay que investigarlo. Es decir, como periodista no me satisface toda la investigación, creo que hay que seguir adelante. Y entonces reacciona Isabel y yo creo que por un amigo común que tenemos acepta venir al programa Espiral, donde ella había estado en 2007. Yo creo que se sintió cómoda, ¿no? 11 años después, ahí voy a estar. Lo que pasa es que yo ya llevaba todos los documentos, como era la televisión, los presenté en pantalla y ahí ya comete el peor error que pudo haber cometido. Yo creo que ahí empieza su declive con respecto al caso, porque ahí me jura y perjura que el padre de su hijo es José Enrique del Socorro Wallace y el tema es clave. Porque la gota de sangre chiquitita que encontraron en el baño al que hacías mención, pues el perito que la analizó dice que es compatible 99% con el señor Wallace. Si Gualberto no es hijo del señor Wallace, esa prueba es falsa. Sí. Me lo jura, me lo perjura. 3 días después me hablan de casa de Carlos León Miranda. Me dice el doctor, quiero platicar con usted. ¿Quién es Carlos León Miranda? Primo hermano de Isabel Miranda. Se casaron, tuvieron a Gualberto, se divorciaron y luego la vida los distanció. Digamos, el padre biológico de Gualberto. Es el padre biológico. Entonces, ¿cómo es posible que sea compatible el 99% con el señor Wallace si su padre biológico es otra persona? Y ahí la pregunta, lo digo en las primeras páginas. Si mintió en cadena nacional en horario de 10 de la noche sobre la paternidad del hijo, ¿en qué más no habrá mentido? Me quedé corto. La cantidad de falsedades que voy descubriendo en la investigación, recorriendo la fortaleza que significa un expediente judicial en este país, que está redactado para que nadie le pongamos un ojo. Pues me eché las 130,000 páginas y ahí encontré los absurdos más increíbles, acompañado de entrevistas, más de 150. Y luego, lo más fascinante por el oficio al que nos dedicamos tú y yo es cómo la prensa acompañó el caso, ir contrastando lo que decía la prensa de lo que decía el expediente. Y luego pues algunos propagandistas, Martín Moreno, que escribió aquel libro hacia el 2010 justamente del caso Wallace,
que te das cuenta que nunca contrastó la información, nunca le preguntó a las contrapartes, nunca le dio voz a los supuestos victimarios que hoy son las víctimas. Y para mí fue un gran aprendizaje de cómo los medios podemos ser cómplices de la fabricación. Sí, y la gota es un caso nada más, pero sostienes esta fabricación alrededor de el lugar en donde supuestamente fue asesinado, como un niño de 12 años es el que da prácticamente todas las pistas del asesinato, y resulta que ese niño ni siquiera estuvo esa noche ahí. Después va y dicen los vecinos, es que no escuchamos absolutamente nada, y lo que plantea la señora es que fue descuartizado aquí su hijo. Entonces ella lleva una sierra y dice, es que tal vez no se escucha, la prende y se escucha en 2 cuadras a la redonda. Dice, si alguien hubiera usado eso, si alguien hubiera sacado un arma, lo hubiéramos escuchado. En fin, se va armando todo este expediente, pero es un poco también cómo vas, mientras los medios acompañan este caso, también cómo aparecen los nombres de Marta Sagún, Santiago Vasconcelos, Federico Dorin, César Nava, Medina Mora, García Luna, Felipe Calderón, cómo van también armándose de este poder que también es, digamos, la que le da todo el acceso y prácticamente hacer lo que quiere a Isabel Miranda de Wallace en algún momento entre 2005 y 2018. Sí, aquí hay una serie muy larga de hechos criminales. Lo digo sin florituras. Isabel Miranda cometió una serie de hechos criminales. Sin embargo, a diferencia de otros criminales, ella utilizó al Estado mexicano como su arma favorita, su cuchillo, su pistola. ¿Esto qué quiere decir? Que Isabel no habría llegado tan lejos, nunca, sin el apoyo de esos personajes. Y yo sí pongo uno en primer lugar, Felipe Calderón Hinojosa. Hizo un intercambio con ella, un quid pro quo. Usted, líder de la sociedad emergente que todo el mundo la ama, hable bien de mí y yo le permito hacer lo que quiera hacer, entrar a las prisiones, cachetear a los supuestos victimarios, ordenar la tortura, mandar a víctimas a Islas Marías a que ahí las violaran, a Villadama en Veracruz. Es decir, lo que hace Felipe Calderón es entregarle la ametralladora del Estado, ponerla a su servicio, y entonces la crueldad de una persona se vuelve una crueldad de Estado. Habían pasado unas 12 horas desde la captura de Jacobo cuando la señora Wallace hizo una llamada desde su celular y al recibir respuesta encendió el altavoz del aparato para que nadie de ese cuarto dudara de la importancia de la persona que había atendido en su comunicación. Señor presidente, la escuchó decir todo mundo dentro de la sala. ¿Qué tal, Isabel? El timbre de voz era inconfundible. Se trataba realmente del presidente Felipe Calderón. Le llamo para informarle la detención de Jacobo Tagle, el último criminal que participó en el asesinato de mi hijo. Del otro lado de la línea, el mandatario la felicitó y ordenó que se pusiera al teléfono la persona encargada de conducir el interrogatorio. Ella apagó el altavoz y le pasó el dispositivo a un individuo canoso parado detrás del detenido. A pesar de que el volumen se redujo, el hermano de Judith alcanzó a escuchar cuando el presidente dio la orden para que se asegurara de que ese reo fuera a dar a la cárcel. Una llamada directa al presidente y en altavoz. Esta narración la tengo por 2 vías. Uno, en la recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de Jacobo Tagle por los actos de tortura, viene narrado a detalle. Pero además tengo la información de una persona que estuvo presente en ese momento y que ratifica tal cual los hechos. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque prácticamente todo lo que se narra aquí, cuando es por testimonio, aplico la máxima de 2 testimonios distintos hacen prueba plena. Si no, no está narrado en el libro. Entonces, pues sí, constato por qué Felipe Calderón está hoy tan preocupado de que el mito Isabel Miranda pueda derrumbarse. El planteamiento, y lo vamos a dejar por supuesto porque este es un libro que usted tiene que leer, no vamos a dar más y mayores detalles, pero de verdad te va llevando de la mano, Ricardo, con esta investigación de verdad que me impresiona la calidad de contarlo y la manera en la que escarbó prácticamente sin dejar un cabo suelto. Pero bueno, nos hacemos estas preguntas que yo creo que con el paso del tiempo, me refiero a que no queremos hablar de más para que usted compre este libro que se llama Fabricación, pero hay tantas preguntas alrededor de, bueno, si fue una fabricación, ¿por qué? ¿Por qué lo haría Isabel Miranda? Sí, es la gran pregunta.
Habrá que llegar a la página 497 para responderla, pero te adelanto una respuesta. En teoría penal, se fabrica un crimen cuando se quiere ocultar un crimen mayor. Y esa es la respuesta. Había un crimen que ocultar y este secuestro fue la forma de ocultarlo. Y me gustaría, Ricardo, cerrar con la dedicatoria de este libro. Para Enriqueta, María Elena, Raquel, Rosa y Elena, por ser las verdaderas madres coraje. ¿Quiénes son? Sin las madres de las víctimas, jamás habríamos conocido la verdad. Esto no fue obra de periodistas, desde luego no fue de la justicia, tampoco de la policía de investigación. La tenacidad que tienen las madres en este país llega hasta Techuitlán ayer. Sí. Son ellas las que resisten frente a la fabricación. ¿Y quiénes fueron? Y conocer madres a las madres una por una fue lo que me entregó el norte y la convicción de que tenía que llegar hasta el final. Sí te puedo decir que dudé muchas veces. Que muchas veces recibí menciones de mi familia, de los amigos, de ¿qué haces metido en esto? Y en ese momento el rostro de Enriqueta o el rostro de Raquel se aparecía frente a mí. Decía, si estas mujeres han hecho lo que han hecho, a mí no me queda de otra que volver pública su voz, porque mira que las callaron y las hicieron pedazos. Esas son las verdaderas madre coraje, no la otra que presumió, falsificó, se vendió como una madre coraje que no fue, a menos que fabricar un delito para proteger a su hijo sea un acto de nobleza que habrá que valorar en sus propios términos. Hoy escribe Ricardo Rafael Hugo Alberto Wallace, El muerto vivo, y en las páginas también encontrará varias pruebas sobre qué pasó con Hugo Alberto entonces, si no fue secuestrado, si no fue asesinado. Hay documentos que prueben que en realidad está vivo, no está vivo. Lo va a encontrar todo, insisto, en estas más de 500 páginas de Ricardo Rafael y de este de verdad extraordinario trabajo periodístico